Bueno, buenos días y bienvenidas, bienvenidos a una actividad más de la Noche de los Libros. La Fundación Ortega Marañón se suma a la campaña de la Noche de los Libros. En este caso, no es de noche, parece que sí. Libros sí que tenemos, esto sí que también parece que es obvio. Y lo que desde el año pasado lo que planteamos es hacer una actividad a esta hora, un viernes a las 12, saben que siempre la Noche de los Libros son los viernes. Y entonces en este caso hemos querido hacer una actividad de mañana y además sobre algo que nos parecía muy interesante, y en esta casa también, siendo una casa de los libros y una casa del pensamiento, que era también ligar a esa visión también de los sentimientos, la razón, el pensamiento y la emoción, ¿no? Estamos, para situarles, en la biblioteca de Ortega. Es decir, este es un palacete de 1870, donde estuvo la residencia de señoritas, y donde estamos ahora mismo es la biblioteca particular de Ortega. Ortega tenía aproximadamente unos 13.000 libros. Aquí tenemos en esta sala 8.500, más en la sala contigua que tenemos los libros de historia. Para que se haga una idea, esta sería la parte más de literatura, ciencia, un variado, pero también hay mucho de botánica. A Ortega le gusta botánica. No voy a hablar mucho de Ortega porque tenemos al director del Centro de Estudios de Orteguianos, a Nacho, que está ahí sentado, que viene también con sus alumnos, entonces con lo cual uno no puede hablar mucho de Ortega porque si no el profesor me va a decir, ya has dicho algo mal. Educación y luego sobre todo humanidades y filosofía. En el ámbito de la filosofía sí que resaltarles que Ortega leía y escribía y traducía del alemán y del francés, y él entendía que la filosofía había que leerla en su origen, ¿no? Esta actividad que hoy hemos planteado, con un título sugerente pero también muy abierto, de la música de la poesía, viene a referencia de algo que leí de Paul Valéry, que el otro día lo hablaba con Alicia, de que si inventamos en Paul Valéry al final tendríamos que terminar en algo mucho más eso, pero no se trata de esta parte, sino de lo que él hablaba de la musicalidad de la poesía, ¿no? Y de cómo esas dos estructuras tienen una estructura similar, ¿no? Entonces aquello nos dio al pensar de que podíamos hablar de esa musicalidad y entonces unir en algo que nos gusta mucho en esta casa a perfiles distintos, y que por lo tanto podamos estar aquí. Con Coro, cuando le propuse, me dijo, no, pues yo no soy musicóloga, y entonces no, ¿qué voy a pintar yo aquí? Digo, no, que tú tienes, porque es importante esa visión. Entonces tenemos aquí a José Vicente, que además de ser el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid, está colaborando con la casa en un proyecto de música que pronto les contaremos. Alicia, filóloga, especialista, además es poeta, escritora, es decir, tiene ahora verán un amplio conocimiento de la poesía, y además de Paul Valéry. Hablaba con ella y entonces hablamos de una cosa y yo dije, bueno, aquí hay mucho recorrido para hacer y para hablar de Paul Valéry. Y Coro, que además nos conocimos en un congreso hace poco, y está dentro de la Asociación de Orquestas, de Orquestas Sinfónicas, ¿vale? Que es la coordinadora de esto. Entonces, para nosotros es muy importante que teneros a vosotras y a vosotros y a ti, José Vicente, aquí. Así que... y admites el vosotras. Sí. No hay problema. El escenario es vuestro y gracias por participar. Y a ustedes gracias por venir aquí a esta hora introspectiva de las 12 del mediodía para hablar de poesía y música. Y qué mejor que hora. Vuestras gracias. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación Ortega Marañón que nos haya invitado a esta mesa de diálogo tan interesante, y personalmente que me haya rodeado de estas dos compañeras. Antes de empezar, voy a hacer una breve introducción, ¿no? Para meternos en harina, bueno, para meternos en materia. Y tal y como comentaba Federico, el poeta y filósofo Paul Valéry decía en términos generales que la música y la poesía comparten una estructura interna que él llamaba ritmo interior. No limitándose solo al aspecto métrico del poema, sino que también se refiere a la disposición interna de los sonidos y palabras que generan una especie de musicalidad en el texto poético. Y según él, esencial para la poesía, ya que le otorgaba un poder evocativo y emocional único. Vamos a tratar a través de este diálogo de conocer mejor la música del poema en sí, cuya música está discretamente oculta, o por lo menos no tan evidente como en una canción con notación musical. Intentaremos acercarnos a los elementos que nos permitirán escuchar la música propia de la poesía. Yo lo denomino el oyente activo, creo que es importante, ¿no?, este concepto,
como la musicalidad intrínseca o la melodía del poema. Es una breve introducción y la primera de las cuestiones que vamos a plantear, aunque tenemos la referencia del filósofo y poeta Valéry, es qué entendemos o qué es para nosotros, en términos generales, la música de la poesía. Entonces, Alicia, ¿empiezas tú? Bueno, también empiezo, no quiero dejar de dar las gracias, para mí es un honor estar aquí, es la primera vez que estoy en la Fundación Ortega Marañón y realmente, bueno, me siento afortunada y en este espacio, además, en esta biblioteca, como nos acabas de decir, la biblioteca de Ortega, bueno, maravilloso. Pero vamos a entrar en materia. Me decías eso, o sea, ¿dónde está la musicalidad? ¿O sí. qué tiene que ver la música con la poesía? ¿Cómo lo entendemos? Sí. Pues yo el nexo que haría y que hago entre la música y la poesía es el ritmo. Saben que la poesía puede tener rima o puede no tenerla. La rima puede ayudar o no, y además hay momentos históricos y hay evolución en el tipo de poesía. Pero lo fundamental es el ritmo. ¿Que dónde está el ritmo? O sea, es decir, si tuviéramos la clave de dónde o de tal, entonces todos podríamos ser excelentes poetas. Entonces, eso es algo que va al oído. Y desde luego, no se puede ser un buen poeta si no se tiene oído. Yo te preguntaría, y os preguntaría a los de la música, es decir, ¿se puede ser un buen músico si no se tiene oído? Más allá de los estudios, más allá del virtuosismo, que es el aprendizaje de algo, ¿se puede ser músico si no se tiene oído? No se puede. Porque yo estoy intentando enlazar, ya estamos enlazando. Que tener el sentido rítmico, evidentemente, saber desarrollarlo, claro. Entonces ahí estamos. O sea, el nexo y lo fundamental en poesía es el ritmo. Otra de las cosas que yo os diría que une la poesía y la música evidentemente es un pentagrama, ¿no? Bueno, está en un pentagrama, si lo digo mal, yo no sé música, Lo has dicho muy bien. Entonces, el que sabe solfeo, el que sabe todo eso, lo puede ir leyendo y puede ir imaginando cómo suena eso. Bien, pero ¿cuándo se perfecciona la música? ¿Cuándo realmente se perfecciona? Cuando se interpreta y se oye. El teatro también se puede leer, evidentemente, los textos de teatro están publicados, pero ¿cuándo se perfecciona el teatro? El teatro se perfecciona en el escenario. Bien, pues algo que la gente no hace mucho, o yo qué sé, o tiene miedo, creo firmemente que la poesía se perfecciona en la lectura en voz alta. Se puede leer, evidentemente, poesía, es un libro, lees y tal, y puedes imaginarte, pero realmente la perfección de la poesía, con esto que decimos del ritmo, de los sonidos, de la musicalidad, eso solamente ocurre cuando se lee en voz alta. Y aclaro, una cosa es leer poesía en voz alta, que hay que leerla con el ritmo que tiene. Unos lo leen mejor, otros peor, pero estamos como cuando uno interpreta un instrumento. En ese momento el instrumento es la voz, la lectura y el entendimiento del verso. Y ha hecho mucho daño aquello que llaman rapsodas. El rapsoda, que eso viene del griego, rapsoda es como coser, hilvanar, juntar. Entonces esa palabra viene de lo antiguo, es decir, el rapsoda cosía, hilvanaba. Un rapsoda, como si dijéramos, cose, hilvana, verso a verso. Pero vamos, y la declamación. Entonces, acordaros, qué pena, bueno, si tuviéramos más tiempo hubiéramos traído para poner sacar el móvil o poner algo y, como hacemos en la radio, ¿no? Que ponemos sonidos, Pablo Neruda. Yo lo puedo imitar perfectamente. Decía, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, tremendo. Se cargaba el poema, su propio poema. Entonces, ahí está. O sea, hay que saber. Normalmente el poeta sí lee bien sus versos, pero no todos, Yo me he movido mucho en el mundo de la poesía, no todo el mundo, ni tampoco todos los poetas, o sea, hay que mejor o peor, pero bueno. Entonces ahí está. A mí alguna vez, yo llevo muchos años en Radio Nacional y he leído
mucha poesía. En los programas que he estado ponía como condición, bueno, al final o al principio leo un poema. Soy como haciendo el apostolado de la poesía, para que la gente se le quite el miedo y tal. Y una de las preguntas que me hicieron es que cómo podían aprender a leer poesía. Y no tengo la clave, no la tengo. Es leerlo, entenderlo, sentirlo. Entonces, realmente los lenguajes, estaréis de acuerdo conmigo que el lenguaje musical es connotativo. ¿Se estás oyendo? Yo, por ejemplo, Mahler, que es un músico que me encanta, me lleva al campo, me lleva a la naturaleza, me lleva al agua, me lleva a muchos sitios. Es decir, es lenguaje connotativo, te connota. El denotativo es esto que estoy hablando ahora, es lo que hay, o sea, nada más, no hay que pensar en otra cosa ni sentir otra cosa. Y el poema también es un lenguaje connotativo. ¿Por qué? O porque provoca emoción y esa emoción te traslada a determinadas. Y luego ya un poco para terminar y no llevar todo el tiempo yo la palabra, vamos a ir a Valéry un momento. Paul Valéry forma parte de lo que diríamos ya, lo que ha dado lugar también a lo que son las vanguardias. Es decir, la poesía, yo he traído poemas para leeros y para que veáis un poco cómo va evolucionando, cómo es el ritmo, cómo es el sonido. Hay un momento que en el arte os pondría el ejemplo en pintura, ¿no? Llegan las vanguardias y de una pintura representativa a una pintura clásica, incluso el simbolismo, los simbolistas que se acaba viniendo también los abstractos, no me voy a meter en más, que buscan la esencia, que buscan... Entonces, esto es lo que traen consigo las vanguardias. En poesía, el primero que se anticipa no es Valéry, es Mallarmé, finales del siglo XIX. Mallarmé tiene una obsesión por buscar la pureza de la palabra, solo la palabra. Entonces, toda su poesía es a la búsqueda de. Haciendo un hilo conductor, el siguiente sería Valéry. Con algunas cosas está de acuerdo y con otras no, porque para Mallarmé el silencio era lo máximo. Solo del silencio podía surgir el verbo. Estamos metiéndonos ya en cuestiones filosóficas, no quiero profundizar mucho, pero porque veáis cómo va. Y Valéry, como bien has dicho, José, buscaba la importancia de la palabra. Ya se están alejando, no del ritmo, que el ritmo tienen que tenerlo siempre, se está alejando de la rima, porque toda la poesía tradicional jugaba también, además de con el ritmo, con la rima. Entonces, considera que no es necesaria la rima, pero sí que la palabra tiene un ritmo, sí que la redondez de la palabra. Y luego tenemos también, hay una conferencia que os quería comentar, la podéis encontrar por internet, de William Díaz Villarreal, que es de una universidad hispanoamericana, que habla de Paul Valéry y Eliot sobre música, danza y poesía, porque también Valéry se interesó por la danza y por la arquitectura, y todo eso lo mezcla filosóficamente también con lo que es la poesía perfecta. Sí que os diré que fue un hombre muy particular, un hombre muy místico. Él escribía poesía y hay un momento en que le llaman, me parece que es la noche o la noche trágica de Génova, en que él está en Génova y sufre una especie de conmoción de pensamiento en el que se rebela contra todo lo que ha venido haciendo anteriormente, que lo considera frívolo, lo considera superficial y deja de escribir poesía durante muchos años. Se va encerrando cada vez más en sí mismo, va dejando de lado el mundo que él considera superficial, y cuando digo frívolo, frívolo en el sentido de superficial, y luego ya vuelve a escribir, y se dedica muchísimo al ensayo, a la filosofía. Es decir, un hombre particularmente sabio, conocedor, y yo diría que la vida que él llevó fue la mística del conocimiento. Entonces, os voy a leer para empezar un poco lo más difícil. Lo más difícil he traído, sabéis que Paul Valéry tiene el poema maravilloso que es El cementerio marino, Le Cimetière Marin. Él nació en Sète. Sète está a 34 kilómetros de Montpellier, es un lugar maravilloso. Conociendo Sète y el monte Saint-Clair,
Entonces, mira, entiendes cómo pudo sentir para escribir todo eso, porque es también una ciudad que tiene pequeños canales, está toda rodeada de luz, de agua. Pero esto que os vengo a decir es poesía realmente de las primeras de vanguardia y, sin embargo, tiene un ritmo. Está traducido, vamos a ver, está traducido también en español. Os lo voy a leer, solamente os voy a leer una estrofa en español y os voy a leer una estrofa en francés, que aunque no entendáis francés es para que veáis un ritmo, a pesar de que él reniega de rimas y de reniega. Bien, empieza el Cimetière Marin, cementerio marino, la primera estrofa dice: ese techo tranquilo de palomas palpita entre los pinos y las tumbas, el mediodía justo en él enciende el mar, sin cesar empezando, recompensa después de un pensamiento, mirar por fin la calma de los dioses. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent entre les tombes, midi le juste y récompense de feu, la mer, toujours recommencer. Oh, récompense après une pensée, quand l'on regarde sur le calme de Dieu. Y eso lo entiende uno mejor cuando no comprende el idioma. Oye los sonidos, que sin embargo sí que os diré, yo que soy bilingüe en francés. En español, cuando dice el mar, sin cesar empezando, no tiene nada que ver con el sentimiento y la connotación a la que te lleva la mer, toujours recommencer. No tiene traducción. Eso, si conoces el idioma, te veo que dices sí, o sea, debes de ser bilingüe, ¿no? Conoces francés, pero en otros idiomas lees... claro, es que esto lo traducen, pero el sentimiento de cada lengua es... Entonces, aquí estamos hablando de lo que es el comienzo de la poesía, que podríamos llamarla en todo entre comillas, no estoy dando clase en la universidad, entonces, de vanguardia, esa nueva poesía. Con respecto a esa nueva poesía, por ejemplo, para que oigáis ritmos... Perdóname, Alicia, es curioso, leerlo en castellano, leerlo en francés, esa música de la poesía también varía. Sí. Tiene una direccionalidad diferente. Yo creo que es importante esos matices. Que hablen los músicos. No, claro. Sí, Coro. Bueno, yo me hace gracia porque algunas de las cosas que yo estaba pensando tienen mucho que ver con esto, aunque tengo una discrepancia. Sí. Que tiene que ver con esto del ritmo. O sea, a mí me parece que, o sea, evidentemente hay una parte rítmica y hay una parte de sonoridad en la poesía. Incluso podríamos hablar de armonía en la poesía, ¿no? Claro, es que hay muchas cuestiones musicales sí, de las que se puede hablar en poesía, pero al final esto es una reflexión incluso un poco tonta, ahora compartiré por qué, que me hacía yo preparando esto, ¿no? Pero podemos hablar de ello metafóricamente, o sea, la poesía es musical de alguna manera en sentido metafórico, pero el contenido de la música y el contenido de la poesía, desde mi punto de vista, es distinto. Porque claro, el poeta tiene sonidos y los organiza en el tiempo. Las palabras, sí. Pero luego está el poeta, perdón, he dicho el poeta, el compositor. El poeta además tiene los conceptos y tiene el espacio. Y entonces, sí, existe como una, no sé cómo decirlo, armonía universal a la que tienden ambos, ¿no? O sí, un ritmo, pero yo me preguntaba, y aquí voy a lo de la cosa tonta. Yo decía, pensaba, cuando decimos que una carrera de un corredor tiene ritmo, tiene buen ritmo, ¿podemos decir que la carrera es poética? No. No, mira cómo me pongo. No, hablar de ritmo. En ese sentido, saco casi el hacha. Esto mismo pensé yo, dije, saco el hacha. Dije, entonces, cuando hablamos de ritmo, ¿de qué hablamos? Hablamos de velocidad, hablamos de duración, hablamos de repetición, hablamos de organización de una materia. Entonces,
Eso. De todo esto... Los músicos, yo creo que esos son los de músicos. todo esto, los no, que tienen que o decir, sea, yo ¿qué es? estoy autopreguntándome o Sí, estoy lanzando sí, preguntas en voz sí. alta, ¿no? Porque todo esto es ritmo, todo esto es música, todo esto puede ser poesía, pero no en el mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esto es simplemente una relación. Sí que estoy, o sea, me resuena absolutamente todo esto de la connotación que dices, ¿no? Yo había ido a Verlaine en este sentido, ¿no? Que sí. creo que en el arte poética dice algo así como que me traigan solo música, o no sé cómo es exactamente. Claro. Por eso, por la... ¿Y a qué se refiere? A ver, desde mi humilde conocimiento ante usted, No, señora por favor. experta en poesía no, francesa, pero se refiere a ir a la esencialidad, sí. o sea, despojar a la palabra de ritmo, bueno, no sé si ritmo es la palabra, pero a la poesía de métrica, de referencias externas, de dramatismo. Esto es de lo que estábamos hablando, es decir, de lo que es ya la poesía que nace de la vanguardia, y que os he mostrado algo de Valéry, pero que hoy, por ejemplo, hoy, en toda Europa, en todo el mundo, se escribe sobre todo en verso libre. Ese verso libre es no rimado, pero ojo con los engaños, ¿eh? Porque en el verso libre hay endecasílabos, hay heptasílabos, hay enesílabos, o sea, los de 11, los de 9, los de 7, hay alejandrinos de 14, en fin, se mezclan. Eso es lo que llamamos verso libre, pero tiene que haber un ritmo. Mirad, Alejandra Pizarnik, sí. Esta es una poeta muy conocida, argentina. Ella solo hace verso libre. Si os leo 4, ¿me diríais los músicos y el auditorio si hay ritmo ahí? Bueno, no os lo leo completo, ¿eh? Solo una estrofa. Se titula A la espera de la oscuridad. Ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. ¿Tiene ritmo? Pues ese es el secreto. Porque luego cuando os lea poemas con algo de rima, o todos endecasílabos, o todos tal, esos tienen una cadencia realmente amorosa. Pero es que yo creo, os preguntaría, ¿cómo es la música de vanguardia, la que surge de la vanguardia? Esa que a mí me cuesta trabajo escuchar, o sea, cacofónica o ¿cómo se llama? Decidlo vosotros, que yo no, de eso no sé. De hecho, era una de las cosas que iba a plantear a posteriori, sí. ¿no? El hablar de las estructuras ortodoxas y lo de la libre versificación como el paralelismo musical, ¿no? Al final, incluso los compositores del clasicismo también tenían sus reflexiones respecto al significado intrínseco de su música, es decir, no solo la parte connotativa. El propio Mozart reconocía que la música más bella se encontraba detrás de las notas musicales, es decir, también había que hacer un estudio, o ellos tenían esa idea, ¿no? de que iban más allá de lo que pudiera evocar o lo que pudiera expresar. Stravinsky, nos vamos al otro aspecto, ahí ¿no? está comentando el primer nacionalismo, ¿no? Ya va más, efectivamente, más de vanguardia, y él mismo lo dice claramente: por favor, no interpreten mis partituras, tóquenlas. Es decir, él tenía muy claro, consideraba, creo que también en la línea de la poesía pura, la música pura, consideraba que solo con el hecho físico o interpretativo de lo que él había escrito, con gran detalle, por cierto, en clasicismo romanticismo había más problemática porque tenemos una ventaja los músicos, y es que los compositores en la partitura sí que indican de alguna manera cómo quieren que contemos, que articulemos, que expresemos lo que él ha escrito. ¿Cuál es nuestro trabajo? Mi trabajo como director. Es como si te dijeran sílaba larga. Efectivamente, hay una serie de códigos, ¿no? Cosas de esas. Ahí contamos con ventajas, porque tenemos con cierta ventaja, porque la fuerza de la palabra no es comparable a nada. Pero sí que contamos con cierta ventaja, que hay una serie de simbología que nos indica cuando una nota no es lo mismo hacer pa que hacer pa, que hacer pa,
en eso tenemos una ventaja. También estáis hablando del ritmo, del tempo, que para mí también es muy importante, ¿no? Este concepto musical. Perdona, sí quiero meter esta cuña. La poesía antigua, la griega y la latina, tenían sílabas largas y cortas. Y cuando esto has dicho pa o pa, eso estaba en la poesía originaria. Que es y llegaríamos a la parte de la interpretación, ¿no? Porque hay que codificar todos esos símbolos, pero sí que es verdad que hay una parte interior que es de significado y para mí es de direccionalidad de frase. Es decir, ¿cómo hago yo? Entiendo que en literatura, en poesía ocurre lo mismo. Tengo que vincular todo esto que tengo aquí, en mi caso en un código abstracto, para que tenga sentido completo y acabado. Es decir, cada elemento que conforma una partitura, cada palabra que conforma un verso, tienen por un lado una importancia a nivel independiente, la nota sol es sol, pero cuando yo la acompaño con algo que le precede, algo que le sucede, inmediato. Luego hablamos de motivos rítmicos melódicos, hablamos de semifrases, hablamos de frases, secciones, periodos, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en esto, pero cómo tú como intérprete tienes que entender cómo silvana, que yo entiendo que es muy paralelo. Sí, me está gustando, o sea, lo está silvanando totalmente, es que está silvanando. ¿Cómo silvana todo? En poesía, una palabra en sí es la palabra. Efectivamente. Pero seguida de, el contexto acompañada maravilloso. Entonces creo que eso es importante. Y cuando escuchamos algo, aunque sea la misma sinfonía, el mismo movimiento, el cómo se direcciona, es decir, el cómo se consigue tratar de entender en un código abstracto qué es lo que pretende el compositor por dos lados, ¿no? Uno, ¿qué ofrecer al público? Yo siempre que dirijo entiendo que tengo que contar algo al público. Y trato de contarlo de la mejor manera posible para que llegue al público, porque creo que es un factor fundamental, ¿no? Compositor, intérprete, público. Ese triunvirato está ahí. Pero luego hay otra parte más técnica, más interior, que ahí yo personalmente sí que me vuelvo loco en muchas ocasiones, porque igual que he dicho que tenemos ventajas, música, por ejemplo, barroca, clasicismo, primer romanticismo, todavía no existen estas indicaciones de tempo, no existía el metrónomo, que es el aparato que marcaba los pulsos, que empezó con Beethoven de aquella manera. Entonces te ponía a lo mejor el señor Mozart allegro justo. Búscate la vida con el allegro justo. ¿Qué es lo que te determina? Luego me comentáis si creéis que es lo mismo. A mí, ¿qué me determina el tempo de un primer movimiento de una sinfonía de Mozart? El lenguaje con el que escribe. Es lo que te ayuda a entender o a determinar, porque, repito, hasta finales del romanticismo no se empiezan a acuñar ciertas cosas. Bueno, hablando de Mozart, por ejemplo, de Mozart. Yo en Austria interpretan a Mozart más deprisa. No sé cómo se llamará eso, yo lo digo en lenguaje común más y luego tú lo pones. Muy bien, Y luego, y yo no estaba acostumbrada hasta que no llegué allí. Y me encantó así de deprisa. Lo que pasa pero en el resto, por lo menos en España, y grandes orquestas, le dan otro, se llama tempo, otro. Es que eso es como la lectura más lenta o más rápida de un poema. Ahí podemos entrar, ¿no? y es complicado porque, bueno, Coro, yo iba aquí a sacar una cosa que decía Wagner. Wagner tiene un curso de dirección de orquesta que dice algo así como los directores que no saben encontrar el tempo es que no saben cantar. Y es maravilloso. Ahí entramos, poi la música, oprimo la parola, poi la música. No, pero a mí más que, yo no sé, no es por la palabra, yo creo, es por esa cosa. Es que me podemos meter en un jardín bastante grande, pero vamos, adelante. Pero venga, ya saldremos. Esa cosa inefable que le llaman, Wagner habla del melos, ¿no? El melos que es estrictamente, que es ritmo, más armonía, más una serie de cosas, pero que en realidad en sentido metafórico es aquello a lo que queremos llegar cuando hacemos poesía, cuando hacemos música, que es muy difícil definir porque es lo inefable. Era la búsqueda del absoluto, que fue un punto muy importante en un abanico grande de creadores de la segunda mitad del siglo XIX, la búsqueda del absoluto. Que cuando tú hablas de esto de el lenguaje, o sea, yo cuando buscas el tempo busco el lenguaje, en realidad buscas lo que te quiere contar
cantar el compositor, que en realidad no es definible con palabras, porque la manera en que... Hay otra cosa que a mí me encantó, releyendo a Valéry con esto, decía, ¿cómo es? Con el verbo intentamos capturar las esencias, ¿no? Sí. Pero la finalidad última de lo bello es dejar a alguien mudo. Es maravilloso, porque lo que la música hace claro. es que no puedes traducir en palabras Claro. aquello que está sucediendo, ¿no? Entonces, esa cosa intraducible, supongo que es a lo que se aspira cuando buscamos el tempo de una cosa, ¿no? Porque a lo mejor hay unos que lo tocan más rápido y otros que lo tocan más lento, pero yo te diría que no suena igual. No. O sea, No. yo no sé si se puede decir, o es una barbaridad musical decir esto es un Mozart mal tocado y esto es un Mozart bien tocado, Sí, pienso pero que- hay un tempo que es mejor que otro. Sí, totalmente. Al final lo que importa es la claridad. Es decir, ¿dónde está el límite? Lo que hay que decir es que nosotros lo que denominamos tempo justo es esa velocidad que nos permite entender lo que está pasando, escuchar claramente lo que está ocurriendo y te permite generar esa unión de toda esa sección, ese movimiento para generar el discurso musical. Pero esto ocurre en la vida misma. Es decir, cuando tú vas más rápido de lo que tienes que ir, las cosas no funcionan de la manera natural que tienen que funcionar. Sí. Es una explicación un poco básica y, por ejemplo, yo personalmente como director me rompo mucho la cabeza con el tempo justo. Sobre todo en las épocas de clasicismo, romanticismo, donde no hay esa información, donde tienes que acudir a la escritura que el compositor ha hecho para tratar de entender cuál es esa velocidad. Evidentemente siempre van a haber horquillas, Sí, pero yo sí. veo mucho paralelismo, es decir, Sí. entre qué horquillas me puedo mover. Siempre hay una serie de puntos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Porque si o te vas más lento o te vas más rápido, la escritura está escrita para interpretarse dentro de una serie de parámetros. Por eso, porque- lo que ha dicho Coro, Claro. a veces tú puedes entender Claro. Mozart, de que ostras, no entendemos absolutamente nada. Hay orquestas full, si nos vamos a un Que Berliner o sí. lo que sea, que le puedes dar ese punto de velocidad, pero claro, suena aquello. Suena que te espectacular. mueres. Entonces, a veces también el tema del tempo, También es sin pasarse, es decir, claro, por eso. ¿dónde está el equilibrio? Lo O sea, la difícil, ¿cuál belleza es? está en el equilibrio. Encontrar lo que estaba comentando Coro, encontrar ese tempo justo, eso es una obsesión, al menos hablo respecto a mí, pero también con los colegas con los que comentas, intérpretes, de tratar de buscar ese puntito que dices, ahora sí, esa velocidad de crucero que dices, ¡buah! Ahora vamos lanzaditos Claro. y no hago mucho, me quedo aquí pasivo, escuchando, porque mi trabajo es escuchar y cuando como metas el brazo en un momento de esto, la has liado, ¿no? Sí. Entonces un poco era, por eso lo que era la cosa Claro. que íbamos a plantear también, el tema de las estructuras formales Claro. o la libre... Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en un poema, pienso que todos son aproximaciones. Estoy hablando del poema leído en voz alta. ¿Eh? El tempo, Claro. de más rápido no hay que pensarlo. Yo podría aquí decir, os voy a leer ahora un poema que os gustará a todos, que es además el dichoso poema Invictus, que estoy además, este es el poema bien traducido, está traducido por Victoria León, poeta y además bilingüe en inglés, y por Luis Alberto de Cuenca. A cuatro manos, por dos poetas ya queda un poema, Bien. está en internet fatal, el famoso poema Invictus. Bueno, está traducido en endecasílabos. El endecasílabo tiene un ritmo, y luego al final solamente hay 2 versos de 9 sílabas, pero es que a veces no hay ni que pensarlo. Claro. Eso mismo te va llevando. Va, a ver el ritmo, os digo como el tempo. En medio de la noche que me envuelve, negra como el abismo del infierno, doy gracias a los dioses que aún existen por concederme un alma inconquistable. Al abrazo letal de la fortuna resistí sin lamentos y sin quejas. Bajo los crueles golpes de la suerte no se inclinó mi frente ensangrentada. Más allá de esta cárcel de ira y llanto se ciernen sobre mí terror y sombra, pero ni la amenaza de los años conseguirá que el miedo me acobarde. No importa lo angustioso de mi celda, ni cuánto los castigos se prolonguen. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Los 2 últimos versos son de 9 sílabas.
Los otros llevan el ritmo del endecasílabo. Digo, los del oído musical. Sí. ¿Se nota? Se nota mucho, es una muy buenísima Claro. traducción, ¿no? Porque Ahí encaja muy sí, bien. sí. Pero eso musicalmente también a veces que ocurre. Recuerda que estamos Funciona. como muy... Nuestra educación musical está muy con mucho romanticismo todavía y con esta sensación a veces de que tiene que estar todo cuadrado, cerrado, con esos moldes estructurales que, claro, cuando nos movemos a este tipo de, en Sí. este caso en poesía, pero en música también, salimos de nuestra zona de confort a todos los niveles, con lo cual requiere un trabajo pues bueno, previo para poder entender y para poder situar todo este lenguaje, que al final no es que esté separado Sí. de lo que viene de tus antecesores, sino que lo que se intenta hacer es una especie de desarrollo para generar más riqueza, creo yo, Sí. a la hora de crear, ¿no? No sé qué opináis sobre esto. Yo, a ver, cuando entramos a hablar de música contemporánea y de poesía contemporánea, imagino, es como hablar de Einstein. O sea, cuánta física hay que saber para entender de verdad a Einstein, ¿no? Porque construyes capas sobre capas, ¿no? O sea, si es el que se sube sobre el hombro de gigante, sobre gigante, sobre gigante, Sí. sobre gigante, y para llegar ahí arriba hay que trepar todo eso, ¿no? Entonces, antes tú me preguntabas cómo se hace en las vanguardias musicales esto del verso libre o algunas otras cosas. Yo me acordaba de Messiaen y el cuarteto del fin de los tiempos, que tiene algunos momentos en los que hay compases o momentos de 17 sílabas, otros de 18, otros de 19, o sea, no hay una estructura... Sí. Eso es verso libre aplicado a la música, Eso digo es, yo, ¿no? Eso es. Y pero, porque la tendencia es huir del encasillamiento. Pero existen quiasmos, repeticiones Sí, tonales. eso es. O sea, existe una forma, Sí. una intención formal. Hay una cosa, lo leí el otro día con esto también, Sí. lo de Eliot que tú hablabas Sí. antes. Y decía, ningún verso es libre para el hombre que quiere hacer algo bueno en poesía. Claro. Porque y con esto no ahí habla nos en está realidad de desvelando métrica. eso, es decir, nos está desvelando que hemos roto con todos los encasillamientos, pero Pero que forma hay Hay. intención formal. solo que eso no se encasilla, cada poeta lo va haciendo de una manera, y ese poema lo he hecho así y el otro lo he hecho de otra manera, con otras repeticiones o con otras... Claro. Entonces, Tenemos que llamarles estructuras porque las cosas tienen una efectivamente, estructura. yo, al final en mi reflexión lo Quitamos llamaba lo de forma, ¿no? forma, sí, o sí. estructura Sí. o orden interno, Sí, si lo sí, quieres llamar sí. para hablar de manera más abstracta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si es una lógica, siempre existe una lógica, pero es una lógica tan propia, tan personal, Sí. que para llegar a entender la lógica de otro que se ha inventado un sistema lógico, hay que saber mucho sobre ese, Claro. hay que saber mucho de lógica y hay que Sí. saber mucho de ruptura de la lógica o de ruptura de estructuras musicales o de Claro, de ruptura. dónde venimos es Sí. importante, dónde nos encontramos Sí. y hacia dónde vamos. Porque verdad, nada nuevo bajo el sol, todo surge de lo anterior. Comentabas pero- antes, Elice, de Mallarmé. Sí. Tengo aquí un pequeño texto que justamente habla sobre la libre versificación y me hace mucha gracia porque alude incluso al atril, ¿no? Musical. Y dice, asistimos ahora a un espectáculo verdaderamente extraordinario, único en la historia de la poesía. Cada poeta puede esconderse en su retiro para tocar con su propia flauta las tonadillas que le gustan. Claro. Por primera vez, desde siempre, los poetas no cantan atados al atril. Hasta ahora, estará usted de acuerdo, era preciso el acompañamiento de los grandes órganos de la métrica oficial. Pues bien, con admiración, pero de Claro, las grandes. porque él es el de los primeros que rompe. Los Claro. hemos tocado en demasía y nos hemos cansado de ellos. Claro. Justamente por lo que estamos comentando, esto lo podemos trasladar de algún modo también a la Sin parte embargo, yo musical. tengo un punto importante que me gustaría poner encima de la mesa. Yo creo que el arte, y estoy hablando de pintura, de escultura, de música, de poesía, creo que el arte tiene que connotar
emoción. Para mí, si no hay emoción, admito, porque tampoco soy aquí esto, admito que le llamen arte, vale. Pero yo hago siempre, esto es muy simple lo que yo suelo pensar o suelo decir. Es como si hubiera un listón, ¿no? Hay un listón y ahí todo lo que consideremos, bueno, pues sí, es artístico, es arte. Siempre que toque algo de emoción. Luego te puede llegar más o menos, pero tiene que llegar al listón, ese mínimo listón de emoción, que no es sentimentalismo, que no se confundan, que no es sentimentalismo, pero si no hay emoción, entonces, ¿qué es lo que he visto yo? Pues que en muchos momentos o en muchas tendencias se va buscando impedir la emoción, que no haya emoción. Entonces no tenemos todavía perspectiva suficiente, no han pasado 100 años, ni han pasado 80 para ver si eso pasa a la historia o no pasa. Es decir, que, porque también ha habido muchas cosas en todo este intervalo histórico, musical y tal, que no han pasado, que fueron simplemente experiencias y ahí se quedaron, ¿no? O experimentos. Sí, no se desarrollaron. Experimentos. Pero sí que os quiero preguntar, a mí me parece fundamental la emoción, ¿eh? Si no, apaga y vámonos, ¿eh? Coro. Pero claro, aquí podemos disentir. Puntualizo yo también, pero aquí podemos disentir. Para sí, no, totalmente. sí, yo estoy pensando, o sea, yo estaba... se me ocurrían dos cosas. Por un lado, hay cosas que precisamente en ese intento de la no emoción, son experimentos precisamente porque lo que se intenta es como romper, es como cuando la poesía sin sentido, ¿no? La poesía que no tiene significado, la poesía que no tal, no dejan de ser, no sé si se puede llamar una satirización de la poesía, pero no deja de ser un experimento que está basado en el hecho mismo de que la poesía en general tiene significado, ¿no? Sí, es como el cuadro blanco. Claro, a eso voy, vale. O como el 433 de John Cage, ¿no? De repente silencio. Vale, sí, iba a decir como anécdota no, pero como reflexión sobre el contenido de la música está muy bien, pero ¿qué haces más allá de eso? Hay que volver para atrás y tirar por otro camino. Esa era una de las reflexiones con respecto a esto de la emoción. La otra que a mí me viene a la cabeza es definamos emoción, es esto que tú decías, ¿no? Porque para mí, y esto quizás es también una cosa muy personal, pero tiene que ver, yo no lo llamaría tanto emoción, aunque creo que nos referimos a lo mismo, como no sé si me voy a poner muy mística, pero a esta manera de apelar al ser humano por lo indecible, o sea, y ponerle en el vértice, en el borde de lo inefable. Sí. Eso suscita una emoción, pero no es solo la emoción, es ese cuestionamiento sobre las grandes preguntas de la humanidad. No, claro, ¿no? es a tocar la eternidad. Efectivamente. Porque el ser humano, el ser humano lo único que le distingue del animal es que es un animal que sabe que va a morir. Y por lo tanto el sentido de la trascendencia que tiene el ser humano. Entonces todo aquello, yo leí una vez en unos estudios psicológicos que, por ejemplo, se pueden experimentar momentos en que el mundo se paraliza. Yo creo que eso es lo inefable. Que el mundo se paraliza, que la emoción se paraliza, o sea, no hay sentido de nada, a lo mejor ante una obra de arte, ante un paisaje, ante un momento y tal. Yo eso sí lo he sentido musicalmente. Yo lo he sentido una vez musicalmente, oyendo a Yo-Yo Ma. ¿Vale? Son unos segundos, pero parece que no estás en el mundo, o sea, no lo sé, no se puede explicar, por eso es lo inefable. Sí. Entonces yo creo que esa es la búsqueda de todos estos, a partir de la mitad del 19 y luego la búsqueda y todas las búsquedas que ha habido en eso, y que llamamos de manera como sencilla emoción, pero esa emoción puede ir, o sea, según vaya tocando más lo inefable o ese momento de absoluto. Sí. Ese momento de absoluto, porque es que eso es... Y es muy complicado de explicar. A mí a veces me han preguntado... ¿Entendéis lo que digo, no? Totalmente. Incluso estando interpretando, no, porque entonces te quedas ciego. Interpretando no puede ser. Me refiero cuando estás... Sí. Yo en mi caso, estás dirigiendo... Tú te olvidas, evidentemente, pues cuando tú estás... Yo te olvidas de las formas, de nada. Estás en el momento y lo que estás tratando de hacer es crear, ¿no?
sí que hay momentos yo los tengo mínimos porque no puedo tampoco Aparte permitirme el lujo, porque sí. tienes que estar pendiente de muchos aspectos, pero sí que hay momentos en los que, nada, son un segundo, es algo inexplicable en el hábitat que te puedes situar. Luego con el público, yo sí que creo o entiendo que va también va muy relacionado con las experiencias personales de cada uno. No vivimos todos las mismas cosas de la misma manera. Efectivamente. Es decir, incluso un tema que pueda tocar, un requiem, vamos a hablar de un requiem de Mozart, ¿no? Es una misa de difuntos, pues hay gente que le genera una emoción de esto, hay gente que le genera una emoción de esto, de una introspección total, es decir, y muchas veces, yo cuando termino conciertos y viene el público, a mí me gusta, porque te comentan lo mismo, no, José, yo no entiendo mucho, bueno, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha gustado? Y te dan a veces muchos adjetivos y claves que a mí me encanta conocerlas, ¿no? Pero luego analizas tampoco, pero cada una de estas personas que han venido a hablar contigo tienen unas experiencias previas que condicionan, entre comillas, la recepción de lo que se está escuchando. Y estamos hablando de una música para difuntos, pero claro, llega ahí el Lacrimosa y te puede meter en un momento de positivismo, de realmente de riqueza de corazón y tal, pero es que a lo mejor esa persona no ha tenido todavía esa experiencia de convivir con la muerte. Claro. No le puedo, incluso a nivel interpretativo hay veces que, por favor, aquí toquen como si ustedes hubieran perdido, ya es que a lo mejor hay músicos que no han tenido, o cantantes de ópera que están con roles de desamores, de desencuentros, y a lo mejor no lo han vivido. Ahora estoy hablando de la otra parte, ¿no? Personalmente. Sí. ¿Lo pueden interpretar? Sí. Pero si tienes ese plus de haberlo vivido, pues siempre enriquece más. Y yo creo que con el público a mí me gusta porque hoy, si pusiéramos aquí cualquier pieza musical, tendríamos veintitantas emociones y veintitantas opiniones diferentes. Y creo que eso es lo bonito, no solo de la música. Pero, por ejemplo, en la música, siempre el espectador, o sea, el oyente, el público, es otro, no se apropia de la música. La música le genera. Pero ¿sabéis qué ocurre a veces con la poesía? Que el pueblo se apropia de la poesía y desaparece el poeta. Y el pueblo dice en voz alta poemas que no sabe de quién son. Eso es, por ejemplo, a lo que aspira todo poeta. Que el poema haya salido de él, lo tenga el pueblo y no sepa de quién es. Eso ha ocurrido, Eso ha ocurrido en coplas o en pequeños fragmentos o en pequeñas estrofas y bueno, claro, la música no se la apropia el pueblo, siempre la escuchas. No sé, porque mira, hay una anécdota de Goytisolo, me parece que era, que nadie leía, estaba con 2 o 3 más que no me acuerdo quién era, nadie leía los poetas y dijeron, llamad a Paco Ibáñez, para que le pusiera música y entonces ya todo el mundo se iba a saber sus poetas. Es que eso era interesante deciros que cómo se ha llevado a la música, pero entonces ya no es la musicalidad del poema, sino que el poema se han hecho arreglos musicales. Paco Ibáñez tuvo una gran importancia. Ayer mismo en Onda Madrid leí yo el poema el poema es un arma cargada de futuro, porque ayer hizo 33 años que murió Gabriel Celaya, entonces eso lo cantaba Paco Ibáñez, entonces estupendo. Total, que el poema era muy largo y dije, bueno, voy a extraer unas estrofas, pero sabéis que los tiempos en la radio son medidos, y si te pasas luego te dicen que, bueno, y según lo leí, sobrecogió. Y dijo un contertulio, que siempre habla él de novela, y dijo, qué distinto, él lo cantaba. Lo que cantaba Paco Ibáñez tenía toque de juglar. Y lo que tú has leído es como una declaración de intenciones. ¿Por qué? Porque es poesía para el pueblo, poesía, ¿me entiendes? Que él reniega, bueno, ya sabéis las estrofas, las podría leer. Es decir, cuando tú musicas, o sea, haces arreglos musicales sobre un poema tal cual, puede cambiar
el sentido, el ritmo, la emoción, no sé qué, pero la recepción cambia totalmente. Y es verdad, o sea, Serrat hizo muchísimo con cantares, también cantó Las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, Piazzolla cantó unas milongas de Borges. Es decir, todo esto ha hecho muchísimo para que la poesía llegue a cuando digo el pueblo, es decir, a todos, sí, a nadie que no se ha entendido y tal. Pero sí que es cierto que cuando lees el poema es distinto, es el mismo, pero distinto. Tiene también su encanto, ¿eh? Sí, es otro tema. Yo cuando recibí la propuesta, a la primera lectura, música en la Pensaste, poesía, ¿no? digo, pero luego vi el matiz, ¿no? Música de la poesía. Pero es verdad que en este aspecto, claro, musicalizar un poema, la persona que lo musicalice es muy importante. Es muy importante. Una cosa es darle un contexto sonoro y otra cosa es tratar de expresar a través de la música el significado de la poesía. Es verdad que la música necesita muchas veces el poder alargar una sílaba, el poder hacer algún melisma, el poder hacer algún tipo de recurso, porque es físico, es decir, necesita de algo más para poder expresar lo que expresa una palabra. Pero eso, por ejemplo, es la música de cantautor. Yo he visto mucho el cantautor que se parece mucho al poema, aunque le dé. Paco Ibáñez tenía todavía muy cercano lo de cantautor, por eso es juglaresco, ¿no? Y decían ayer en la radio que eso era como juglaresco. Serrat ya le da más arreglos, pero que sigue siendo poético. Y lo que llevan al rock. Hay esto, Loquillo, el rockero, canta a Luis Alberto de Cuenca en un disco que se llama Su nombre era el de todas las mujeres. Es bestial. O sea, el cambio total del poema. Vamos, o sea, es... El otro día escuché yo en la radio con 10 cañones por banda rapeado. ¿Ves? Y dices, es que la intención, o sea, ahí al final el intérprete, es que eso pasa en la música. Claro, también. El intérprete condiciona el mensaje. Y sobre todo la música tiene más importancia ya que el poema. Porque ahora vamos a lo clásico. Y los líderes. Son como si fueran pequeños poemas musicados, pero adquiere mucho más valor la música, como Schumann, todos los que tienen ya música, eso, que la letra. Digo yo, sin tener la intención, Alicia. Sin tener la intención. Porque una de las cosas que define los leads justamente es la fidelidad máxima al poema. No escriben con la intención de que la música se coma para nada, al contrario, lo que pretende es esto, que se consiga o no se consiga. Yo he sido, o sea, en cuanto puedo, ahora ya tengo menos tiempo, pero he oído muchos líderes. Y es eso, al final es la música la que te da. Y sobre todo, date cuenta que están en alemán, están a veces en un idioma que tú no entiendes, entonces estás oyendo una letra que acompaña, pero mira, yo lo digo, estás oyendo una letra que acompaña a la música. Cuando eso nació para que la música acompañara a esa letra. Ahí ¿Ves? ¿Os dais cuenta? O sea, eso es otro gran de melón. manera inconsciente, es que es así. Charla muy importante de unas 24 ¿verdad? horas. Claro, es que ahí también es igual que en poesía, en música existe toda esa confrontación entre música programática y música pura, ¿no? Y incluso efectivamente, ya todo el desarrollo de la lírica y la ópera, todo eso, ¿no? Y desde dónde, o sea, ahí hay unos defensores de la música que incluso siendo instrumental, sin palabra, pretenden que hable de algo, ¿no? De estados emocionales, de la naturaleza, de todo eso. Y otros que defienden exactamente lo contrario, que que no, nada, o sea, que nada. Cero referencia, ¿no? Sí, que el lenguaje es lo suficiente, lo que estamos hablando de la poesía pura. Malamé, Valéry, Eliot, aún así, yo escucho música de Stravinsky y a mí me despiertan muchas cosas, por ejemplo. Aunque, y fíjate que lo recalcan en muchas ocasiones, pero bueno, la música y la palabra, claro, es que van unidas desde... Y luego, con respecto, yo digo cosas las que no vamos a profundizar, pero ahí quedan, ¿no? Entre el letrista, que se pone música a su letra, y el poema al que se le pone música. No es lo mismo, no es lo mismo. Es decir,
En el caso solo sé yo por cercanía, aquí esto, ta 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 ta, ta 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 ta, dan la maqueta de la música y entonces el letrista inventa. Hola, mi amor, yo soy tu lobo. Porque eso nació como ta 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 ta, ta 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 ta. Y sin embargo, poemas musicados, el que musica lo hace eso, o a lo rapero, o al rock, o arreglos melódicos, ¿no? Lo de Serrat, que eran arreglos melódicos, por así decirlo, música ligera. Efectivamente. Y desaparece, pero yo creo que esa es la versatilidad, que en eso me lo llevo a mi terreno, ¿no? La versatilidad de la palabra, ¿eh? Cómo puede ser por sí misma o acompañada, ¿no? O no sé, aquí no. De hecho, Wagner escribía los libretos de sus propias obras precisamente por eso, porque él hacía música con las palabras. Sí. Entonces, eso es una cosa muy interesante, que es ¿la palabra pone música o la música pone palabra? Siempre eso, ¿verdad? Poi la música. Claro. Oh, eso Fíjate, sí me acuerdo. Respecto a esto, Bellini era un compositor de ópera italiana que se pasaba horas paseando por los teatros declamando los textos para encontrar esa dirección y esa melodía y esa musicalidad a partir del texto, ¿no? Antes de componerlo. De todos modos, fíjate que lo mismo que comentabais de que el propio autor de un poema, cuando se musicaliza o cuando se interpreta de manera a lo mejor no correcta, no se reconoce. Tengo que decir que en música también ocurre lo mismo. Ocurre, ¿no? Los compositores, sus principales preocupaciones, ya hablamos de, vamos a poner Mozart, las cartas con su padre, con Leopold Mozart, donde siempre las preguntas y el tempo y la articulación y el tal, o sea, tenía siempre esa preocupación. Todo lo que tiene que ver con la interpretación, con cómo se lo iban a sacar a la luz, ¿no? Al oído. Los cabreos que cogía el señor Beethoven cuando Sí. todavía podía escuchar, claro, en aquella época las orquestas no eran ni profesionales, yo alucino también con ellos porque el día previo del estreno del Don Giovanni de Mozart estaba terminando la obertura, la ponen yo alucinaba, ¿no? Es verdad que los músicos no eran profesionales del todo, con lo cual era gente muy adelantada a su tiempo, con lo cual los lenguajes también eran muy novedosos, ¿no? Pero vengo a comentar porque también existía esa preocupación y existe todavía a día de hoy de compositores que escuchan su música y tampoco la reconocen yo creo que... Porque no es lo que pensaron, no es lo que concibieron. Sí, efectivamente, o porque la interpretación que se está realizando no va en la línea estética o en la idea, lo que tú estás comentando, lo que él tenía en su mente. Es decir, que también ocurre este tipo de cuestiones. Yo creo que respecto a los públicos, es una opinión muy personal, necesitamos nosotros, a la gente que nos dedicamos a esto, hacer mucha pedagogía, es decir, divulgar, ¿no? Porque creo que es importante porque, sobre todo si nos metemos en música más contemporánea, hay que contar, porque la música contemporánea abarca muchísimo. Mucho. Entonces hay que explicar, hay que contar, por eso a veces en los conciertos, yo creo, no condicionar, porque no es la palabra, pero a lo mejor sí. Por eso se hacen charlas previas a veces en los conciertos de estrenos de música contemporánea, aunque sea para dar a conocer un poco lo que es la línea, ¿no? Que aquí distinguimos el ruido del sonido, ¿no? Que claro, son dos conceptos de Paul Valéry, ¿verdad? Y yo creo que es una tarea que tenemos que ir poco a poco en todas las artes en general para que el público pues lo pueda vivir de una manera más intensa. Yo eso lo llamo siempre el oyente activo, ¿no? Que no sea de todas formas, pues diré, yo siempre creo que lo bueno acaba quedando, porque por ejemplo, en las movidas que hubo en París con Wagner fue tremendo. Fue tremendo. Ahí estaba Víctor Hugo con el chaleco, estaba el otro con el chaleco rojo, estaban, bueno, aburriendo, metiéndose con todo, gritando en el teatro, incluso también, pero sin embargo permaneció. Claro. Y a la vez debió de haber otras cosas que desaparecieron. O sea, es lo que sí creo que en estos tiempos de muchísima ¿cómo se dice? Publicación, o sea, no tiene nada que ver con cuando empezaron las vanguardias, a finales del 19-20, había como que trabajárselo más, currárselo y tal, hasta llegar. Ahora todo es posible la publicación por internet, a quien no te publica, coges y no sé cómo haces, pero tú eso lo publicas y sale a la luz. Imagino que con la música también habrá más facilidades de lo que había antes. Entonces, bueno...
¿Cuál es el secreto para que permanezca o no? Yo no lo sé. Si lo tuviéramos, seríamos capaces incluso de orientar a la gente, ¿no? Que lo quiera o no lo quiera seguir, pero desde luego estoy convencida que solo lo bueno permanece y que en el camino se queda. Y luego aprovechar cuando hablabas del sonido. No solamente el sonido le importa en mi terreno a los poetas, también a narradores. Hay un gran narrador, el gran narrador francés, que yo lo comparo, si para España es Don Quijote, es Cervantes. En Francia en esa época no tuvieron grandes, o sea, había, bueno, sí, hubo, pero el grande de Francia es Flaubert, el autor de Madame Bovary. No es Zola, no es Stendhal, que son maravillosos. El grande que abre camino y trasciende es Flaubert, el autor de Madame Bovary, copiado. Bueno, pues venga, un hispanista me mata, pero sí, copiado por Clarín para la regenta, que no tiene nada que ver, ¿eh? Es que lo he estudiado muy a fondo. Y copiado también para Anna Karenina, ¿eh? Pero independientemente era su escritura. Él, en la obra que mejor la logra, es en Madame Bovary. Pero él tenía una técnica que le llamaba el gueuloir. En francés, la gueule es la garganta por dentro, ¿eh? No es la gorge, la gueule está, pues no sé, debe ser como la campanilla o algo más adentro de esa zona. Entonces, escribía, primero tardaba como 5 años en escribir cada novela, pero según la escribía, la leía en voz alta. Y se la leía a los demás. Entonces, decía, vamos a pasar la prueba del gueuloir. Era el sonido. Tenía algo de poeta. Entonces, lo bonito también de este autor es cuando lo lees en la lengua original, cómo vas sintiendo realmente el trabajo que hay ahí, sin que sea poético ni sea poesía y tal, pero tiene también frases maravillosas, que es auténtica poesía. Entonces yo creo que es una preocupación del creador, y ya está, ¿no? O sea que... Yo es que te voy oyendo y se me ocurren un montón de cosas y luego tendríamos que otra cosa y... Para mí, tú para mí. No, porque también te quiero escuchar, sí. Pero a ver si consigo ordenar mi cabeza. Por un lado pienso, con esto de la lectura en voz alta, ¿no? O sea, hay una cosa que en música está muy clara y que quizá voy a decir una barbaridad, pero que yo creo que el paralelismo no es tan disparate. Sí. Cuando tú tienes una partitura sola, Sí. tú tienes un soporte en el que se ha escrito algo, pero es un soporte. Un libro no deja de ser lo mismo, es una partitura de palabras, de conceptos. Entonces, cuando uno lee solo, en el fondo está declamando en su cabeza, o sea, está hablando en su cabeza, ¿no? Sí. O está, incluso cuando te lees poesía, ¿no? Sí, No hace y me falta encanta que lo digas porque ayer yo reflexionando en voz alta pensaba en eso. Uno agarra un libro de poesía, o bueno, el poema, y es como si estuviera en un trozo de un pentagrama. Los que saben música saben lo que hay ahí. Claro. Sí. Entonces, Y se perfecciona la música interpretándola. Y se perfecciona el poema. Tiene toda esta cosa de declamar, Sí. Aunque no haya una expulsión de aire, aunque no haya sonido, Sí, pero sí. tal, tiene sentido porque Sí. en el fondo es lo que hace que algo viva. O sea, Sí. ahí, y enlazo con otra reflexión que tenía en mi cabeza, también entra todo esto de, mi francés es penoso, Roland Barthes, o Barthes, Sí, Roland ¿no? Barthes, Que sí. tiene que ver con que el creador pone una posibilidad de sentidos, Sí. y luego el mundo toma eso e interpreta eso cada es. uno el sentido que Es quiere. lo que decía José, Sí. que como todos no somos iguales y ni hemos tenido las mismas vivencias, es que hay mucho más, o sea, entonces cada ser humano es único en eso que va a tomar. Creo que esa es ¿Y qué tal la gran riqueza que Claro. de la que podemos Claro, disfrutar. al final, yo creo que la música, la poesía, hay un componente de Sí. acto comunicativo Eso es. que es fundamental. O sea, que es no sé ya quién era, decía esto, que una obra de arte es una experiencia, ¿no? Es una experiencia porque es una posibilidad que te han puesto y que tú recibes Exactamente. desde quien tú eres. Y Sí. eso pasa en la música, pasa en la poesía, y es lo que yo creo que las artes tienen en común, ¿no? Eso es. Cada una con su lenguaje. Y eso nos lleva a la universalidad.
del arte. Claro. Porque siempre, cuando digo, es como el mito es mito porque es siempre eternamente reinterpretable. Entonces, la obra de arte completa, cuando digo será eternamente reinterpretable, es decir, receptiva, es eternamente receptiva, de una manera, de otra, en un momento histórico, en otro. Eso es lo que yo creo que haría algo en arte con letras mayúsculas. Esa eternidad de pasar generaciones y tiempos y que siempre sea... Que esté vivo todavía. Es fuerte decir interpretable, no, pero sí receptible o receptiva, de distintas maneras como lo fue siempre. Yo hay un par de cosas que, al hilo de esto, me parecían interesantes también a la hora de hablar de música y poesía, y que creo que tienen que ver con los trucos, vamos a llamarlos así, que se usan para todo esto que estamos hablando. Y creo que tiene que ver con la construcción de tensión, tiene que ver con la ambigüedad, o sea, con la polisemia incluso, ¿no? Claro, para que sea connotativo. Claro, tiene que ver con el silencio, que esto este es otro gran melón. Ese es otro tema. Este es otro Ese tema. es otro tema. Venir a hablaros del silencio, quedaría para mucho, claro. Sí. Y que al final tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, de la capacidad de sugerencia que va mucho más allá. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos para estar horas y horas. Se nos ha ido el tiempo. Sí, yo no sé ni qué hora es. Se nos ha ido el tiempo ya. Creo que agradecerles a Coro y a Alicia. Bueno, y a ti, y a autoagradecerme. Y una vez más a la Fundación por haber contado con nosotros. Yo creo que y a todos vosotros que nos habéis escuchado con siguiente. una atención, ¿verdad? Lo siguiente era dar las gracias a ellos a todos los oyentes. han hecho que perdiéramos la noción del tiempo. Claro. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cosa? Sí. Sí, por favor. No me quiero ir sin decirlo. Pues creo que ha debido haber mucho arte en este encuentro, porque a mí me ha producido una grandísima emoción. Ay, Muchas gracias. Muchas Habéis gracias. hablado de esa De verdad. relación, Sí. pues quería deciroslo. Sí. Muchas gracias. Yo quería decirte una cosa. Sí. No sé nada de francés, fíjate. Sí. Y no sé nada de idiomas, pero me dedico a la música, soy músico. Y me encanta no entender. Me encanta, en la ópera me encanta no entender, porque entonces estaría en otro lugar. Sí, y estoy sí. en la música, entonces y te voy a decir, cuando tú estás leyendo un poema, estás interpretando como un músico. Me he dado cuenta de que los motivos, las formas de la poesía, Las de la vocales, escritura, las son palabras, iguales sí. que una partitura. O sea, los recursos, Eso es. la repetición, Sí. o sea, ahí la imitación, la pregunta, la respuesta, y otra cosa que has dicho tú, las intensidades, que en música es vital, la dinámica. Sí. Empezar suave y crescendo, Sí. retardando. Tú has hecho eso. O sea, tú has interpretado música. Tú has sido música Sí. leyendo. Solamente que no lo has hecho con sonidos y un instrumento. Sí. Lo has hecho con otro recurso, que es la palabra, pero has hecho música. Creo que Has es interpretado algo de la cabeza y algo de la emoción. Y algo de... Pero es que son los Pero, recursos. ¿dónde está el secreto? Ahí es la No lo poesía sé. y la música. Claro. Eso que es. son los mismos recursos. Es la magia. Es la intensidad. Y una cosa importante que habéis dicho, que en lo que se relaciona a la poesía es en el ritmo. Bueno, Claro. sí, pero también en la melodía y en la armonía que has dicho tú. También en la melodía, porque la melodía es el movimiento sonoro, ascendente, descendente, repetitivo, y eso se hace con la voz. Claro. Entonces, me parece que casi diría yo que de la poesía y la música tiene más relación La melodía. la melodía. Y otra cosa que tú decías, cuando hablas de la poesía, no has hablado de ritmo y movimiento, pero también es que has dicho, ¿cómo escucho? ¿Cómo escucho? Entonces, escuchar poesía es escuchar música. Lo que hemos dicho, el oyente, o sea, y el músico que tiene que tener oído, porque tiene que saber escuchar y apreciar. Entonces, a mí por eso me parece tan importante la melodía, el movimiento
del sonoro de la poesía. Para mí es lo primero, más que el ritmo. Sí. Porque Y la el ritmo armonía, solo- ¿dónde está la armonía? El ritmo solo no es música. No es música. Pero es música. Y eso es una poesía. ¿Y la armonía, dónde la pones? La armonía es la unión. Es la unión de Lo que hace todo. que Todo eso, ¿no? La- O sea, el redondeo. Fíjate, yo diría en poesía toda la sonoridad que se ha ido creando, todo el ambiente sonoro, ahí está la armonía en la poesía. Yo agradezco mucho tu intervención porque es Sí. una de las cuestiones que se nos ha quedado en el candelero. Lo tengo aquí apuntadito para que veas que no miento. Justamente hablar de todos los elementos intrínsecos de lo que estás comentando, de la armonía, de la articulación, de la melodía, de incluso de la altura del sonido, de las dinámicas, de las agógicas, de todo. La verdad Es que te lo he oído a ti. Sí. Sí. Y yo te digo, es que estás Sí, sí. interpretando una partitura. Totalmente. Me podías hacer al violín, Sí, Claro, sí, con- sí, ya, ¿no? sí. Tú lo has hecho con la palabra. Es Yo todo solo igual. quería Coro, sí. hacer un comentario viendo que hay tanta gente joven, que es... Claro, por supuesto. No, es igual que para disfrutar de la literatura no solo nos leemos la biografía de los escritores. O sea, yo creo que es fantástico contextualizar las obras cuando las interpretamos, pero para saber de música, o para saber, no, perdón, borro, para disfrutar de la música y para aprender a apreciarla, lo que hay que hacer es escucharla. Entonces, existe mucho miedo a la música contemporánea, la música más clásica, es que la tenemos hasta en la sopa. Hay un libro de Barenboim que dice: yo el día que oía el Requiem de Mozart para un anuncio de retretes ya dije, acaba y vámonos. Entonces, Sí, la vale. o sea, también ahí eso es otro melón, pero da igual. Vamos a hacer una serie de conferencias al paso Sí, que vamos. sí, sí. Esto da para mucho, ¿eh? Pero bueno, he aprendido. así como hay temas clásicos de sinfonías de Mozart, de Beethoven, el himno de la alegría famoso, que los tenemos tan, hay mucha música contemporánea maravillosa, que es que, o sea, en general no nos sentamos una tarde a escuchar a Messiaen, o por poner hay muchos, ¿no? Entonces, también para aprender a apreciar todo eso hay que sentarse a escucharlo. Entonces yo invito a que os hagáis sesiones mezcladas de rock y de música contemporánea. Hard rock. Pues, Porque luego además Sí. os sorprendería Como en el la rock, bueno, hay cantidad cosas de esas, de ¿verdad? paralelismos Sí. que hay muchas veces. Sí. Te pones a oír a Led Zeppelin y dices, ¡buah! Aquí hay más densidad musical Sí, que sí, en sí. muchas partituras contemporáneas hardcore, no sé cómo decirlo. ¿Verdad? Bien oído y bien escuchado, luego reconoces sonidos en... yo Perdón, qué sé, cierro el alegato. Y yo hago el apostolado de la poesía. Claro, Durante tengo que mucho hacer el tiempo mío. iba a leer poemas a la Universidad de Murcia con estudiantes, con gente de 19, 20 años y tal. Y bueno, hacía una selección pues bien bonita y te leía. Y al final la verdad que quedaban fascinados. O sea, la gente se encontraba con algo a lo que no estaba acostumbrado, porque dice, uy, la poesía, qué rollazo la poesía, no leo poesía, no tal. Y les decía, ¿veis? ¿Veis cómo se puede estar tomando un gin tonic y leyéndole un poema que has descubierto en voz alta a un amigo? Tampoco tenéis que estar 2 horas, ni leer 10, ni 14. Claro. Pero habéis descubierto un poema bonito y se lo lees a tu amigo o a tu amiga, se lo descubres, tómate un gin tonic, no pasa nada. Y una cosa que estabas diciendo, la sonata 32 de piano de Beethoven, su última sonata, tiene una parte, tú estás escuchando y estás oyendo jazz, absolutamente jazz. Yo cuando oí eso, dije, qué persona, qué visión. Qué o avanzado. sea, es una persona universal, está ahora mismo. El concierto Emperador, el segundo tiempo, es un tiempo lento en que va un sonido, otro sonido, otro sonido. Es como la palabra es el sonido, es una melodía que es una maravilla, es pura melodía. Entonces, era un visionario, o sea, yo quería decir, ¿no? Totalmente. Sí lo fue. Entonces yo recomiendo
esa sonata de piano, la 32, que es la última, escucharla como es jazz. Y ¿cómo podía hacer eso? Si el piano acababa de empezar en su época y él ya hacía eso. Y luego el concierto emperador, segundo movimiento. Es el desgranarse cada sonido. Ahí para mí es cuando entiendes lo que es la melodía, sin más. Qué belleza. Es una belleza. Todos los pianistas que tocan eso, Sí. ¿les ves las caras? Y están en eso en esa atmósfera de casi lo inefable. No es rápido, no es brillante, es puro sonido. Puro. muy introspectivo. Sonido. Muy bonito, sí. Y te vas muriendo ahí, ¿no? Y además cada uno lo que podríamos casi hacer, porque es muy fácil, sonido, otro sonido, o sea que no lo cogemos, cualquier persona lo podría tocar. Chada. Me parece maravilloso. Yo es que siempre me dicen, en esto soy traidora a lo mío, porque me dicen, si tuvieras que irte a una isla y no pudieras llevarte nada, ¿qué te llevarías? ¿Qué te llevarías? Pues a veces he pensado una ópera de Wagner, porque ahí hay teatro, hay canción, hay algo poético y hay música, ¿no? Pero realmente yo no podría vivir sin la música. O sea, realmente para mí la paz. Es decir, esta es la música. La música, entonces me alegro que haya música en el poema, porque estoy cercana al poema, o sea, yo disfruto leyendo. Yo hago haikus, que ya sabéis que son estrofas muy complicadas, son las japonesas, 5-7-5, pero claro, no es solo 5-7-5, porque entonces te encuentras al gracioso de turno y dices, oh, fíjate, ya he hecho yo un haiku. Sí, claro, pero no se trata de juntar las sílabas, tiene que tener poeticidad. O sea que ahí está, ¿dónde está, no? Y es complicado, es complicado, sí. Os digo uno, a ver si os gusta. Lluvia de pétalos, el alma de una acacia que mece el viento. Esas, en España, en español, se están haciendo también asonantados. Los originales japoneses no tienen rima. Uno sería las mariposas visitan los cerezos, siempre fue así. Ahí entramos en la simpleza. Bueno, eso para otra vez, para los silencios, la falta de rima, lo minimalista, hasta qué punto ahí hay melodía. Tenemos un ciclo de como 8 o 9 diálogos, pero bueno, pues nada, agradeceros a todos y a todas, y creo que ha sido una pregunta más. Perdona, que te tomo yo la palabra y me he puesto a hablar. Disculpa. No pasa nada. No, pero yo sí que quisiera recordarnos a todos que existe música en el lenguaje prosaico, en el lenguaje que hablamos constantemente, ¿no? Porque precisamente por el ritmo, gracias al ritmo, aunque la melodía sea más importante y es lo que se considere música, pero el ritmo no es otra cosa que la distribución entre las pausas y los acentos. Sí. Las palabras, yo soy de filología, entonces cuando enseñamos estas cosas, nosotros, en fin, las palabras no solo tienen un acento predominante, tienen uno predominante, pero también tienen otros que son secundarios, digamos, ¿no? Que nos viene del latín, que es la sílaba breve y la sílaba larga, ¿verdad? Larga, breve y la vocal, breve, larga, breve, larga, breve, larga. Esto quiero recordaros que en el mundo grecolatino, ¿verdad?, estaban los hexámetros heroicos de Homero, que eran dáctilos, que eran los pies de larga, breve, breve, larga, breve, breve, y así está escrito. Las vocales, esa era la poesía. Iba en la poesía, era vocal breve, larga, breve o larga. Ahí estaba el ritmo o la armonía o lo que queráis llamar de la poesía grecolatina, ¿verdad? Así nace. Pero nosotros tenemos una maravilla, y es cuando, seguramente, que se nota cuando cada uno de nosotros escribimos algún pequeño texto, con más o menos pretensiones, y resulta que quieres redondear la frase en el final, típicamente, ¿verdad? Dices, esta oración no me ha quedado tan redonda, decimos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no te queda tan redonda porque la distribución de la pausa y los acentos de cada una de las palabras no es armónica, no es regular. Y para eso tenemos en la música del lenguaje nuestros refranes. Los refranes, ¿por qué los recordamos? Sí, claro. Porque precisamente tienen una distribución regular de los acentos y las pausas. Interesante. Entonces, esa es la manera mnemotécnica de recordarlos, y gracias a eso
es nuestra tradición y nuestra cultura. Si fueran de otra manera, esas piezas de sabiduría no nos llegarían del mismo modo. Es la musicalidad, entonces, Es la que se nos queda. claro, Sí, es la sí. musicalidad, lo que se te queda en el oído, lo reconoces como bello, incluso si no sabes nada. Incluso Sancho, que decía uno tras de otro, ¿verdad? Nos palmaba uno detrás de otro. Sí. Vete tú a explicarle la teoría, y esta razón de la que estoy hablando, en absoluto, ¿no? Y sin embargo, caramba, lo que nos ha legado, ¿no? Sí, bueno, y además queda la música, es lo último que olvidan los enfermos de Alzheimer. Yo lo viví muy cerca con mi madre, y la música, las canciones, lo que la unía al mundo eran las canciones. Yo le cantaba todas las noches, incluso por teléfono, porque tenía que ir a verla, no estaba aquí. Y todas las noches le decía refranes. Le comenzaba un refrán y continuaba. Pero así 20, 30 y 40 refranes. Y todas las noches lo mismo. Y contestaba. Y cuando cantaba, cantábamos. Y eso es lo último que se olvida. Y es maravilloso, ¿no? Con respecto a lo que es la música, que es lo que nos queda hasta el final. Así que viva la música. Que viva la música. Un poco Y también viva la poesía. poesía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.